Me encuentro con el profesor Ricardo Morales, a quien vamos a entrevistar sobre algunas cuestiones referidas con el software libre y la educación. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, la primera pregunta creo la más esencial. ¿Qué es el software libre? O dicho de otra forma, ¿qué significa que sea libre? Bien, el software libre no son solamente los programas, sino también los contenidos o la información que guardamos en la computadora y el formato o la manera en que están guardados y se transmiten entre una computadora y otra. Dentro de esto entendemos que es libre, que tenemos una libertad cuando se respetan ciertos derechos, que son el derecho de uso, que podemos usarlo como queramos, el derecho de análisis, que es poder revisarlo, ver qué es lo que hace y qué es lo que realmente tiene, el derecho de modificación, que es poder adecuarlo, cambiarlo para que se acomode mejor a nuestras necesidades o a los requerimientos o a los gustos que tengamos en el momento, y eso implica poder hacerlo nosotros si tenemos la capacidad o encargarle a alguien que lo haga, pero teniendo el derecho a hacerlo. Y después el derecho de distribución, que significa poder compartir con otros el recurso, el contenido o la herramienta, ya sea en la misma manera en que lo habíamos obtenido o con los cambios que le fuimos incorporando para adecuarlo a nuestras necesidades. Todo esto son derechos que deben cumplirse uno por uno sin faltar ninguno para considerarse que hay libertad y detrás de estos derechos la gran responsabilidad de mantener esa libertad. Es decir, cuando nosotros compartimos algo tal como vino o con cambios, debemos mantenerlo libre. No podemos apropiarnos del esfuerzo acumulado de distintas personas que fueron aportando sus pequeños detalles y presentar como una obra propia, porque eso es plagio, es apropiación indebida, es robar el esfuerzo ajeno. Muy bien. ¿Libre y gratuito es lo mismo? No, son ejes totalmente independientes. La libertad se refiere a los derechos que mencionábamos recién, a lo que puedo hacer. Bien. Gratuito se refiere al precio, a cuánto me cuesta. Yo puedo ser libre, por ejemplo, de cruzar la calle, de viajar a Mar del Plata, de viajar a la cordillera. Puedo tener la libertad de ir o no ir a algún lugar, pero todo tiene una consecuencia, todo tiene un precio. En la vida uno aprende que nada es realmente gratis y que lo aparentemente gratuito algunas veces termina siendo antieconómico. Acá lo importante es que el tema central de lo que estamos hablando es de la libertad, de los derechos, de lo que podemos hacer, no del precio. Eso no importa. Bien, Ricardo. Es una realidad que existe mucho software libre que es gratuito, ¿no? En el imaginario popular existe la idea que lo gratuito no es de buena calidad. En este sentido, ¿qué garantías de calidad tenemos respecto al software libre? Bien, ese es un mito bastante extendido, sobre todo por las compañías que no liberan y que no permiten que se revise lo que hacen para tratar de detener la gran fuerza que está tomando el software libre. En realidad es un mito completamente falso. Justamente la única forma de poder garantizar un mínimo de calidad es poder revisar qué es lo que hace un programa. Y la única manera de poder revisarlo es que sea libre. Entonces, a partir de ahí podemos considerar que algo está bien hecho y quienes hacen software libre lo hacen sabiendo esto y siendo muy conscientes y teniendo muy incorporado que la única manera de sobrevivir en el ecosistema del desarrollo de los sistemas libres es haciendo no solo bien las cosas, sino excelentemente bien. De manera que cuando quieran buscar a quien sea capaz de hacer eso, me vengan a buscar a mí, a quien lo hizo, y también puedan ser capaces de extenderlo y agregarle nuevas funcionalidades, entendiendo lo que yo hice de la misma manera en que yo estoy aprovechando el desarrollo de otras personas. O sea que las cosas tienen que estar excelentemente hechas de manera que funcionen muy bien, pero también de manera que puedan ser adaptadas, acomodadas, ensambladas junto con otros componentes. Y eso únicamente lo permite el software libre. Bien. Desde hace mucho tiempo también existe software libre orientado a la educación. Además, en marzo de este año, el Estado argentino lanzó un sistema operativo libre pensado desde lo educativo, Guaira, ¿sí? Y en este sentido, ¿qué consistencias o coherencias encuentra usted entre la filosofía del software libre y los propósitos de la educación argentina? Bien,
Los propósitos de la educación argentina en distintos ámbitos que los podemos considerar, desde ámbitos muy teóricos y elevados hasta los ámbitos más específicos de la acción áulica de cada docente en su pequeña aulita en el lugar que esté, son variados. Son algunos demasiado idealistas, algunos demasiado prácticos, algunos muy cortoplacistas pensando en la necesidad del día, otros más pensando en las necesidades de fondo, en la función del sistema educativo, que es preparar a los jóvenes para ser los líderes del futuro, que esa es la función esencial de nuestro sistema educativo, que está empezando a ser entendida tanto por el macrosistema como por los distintos actores en sus niveles. En todo esto y en las competencias necesarias en el siglo XXI, que debemos ayudar a nuestros jóvenes estudiantes a desarrollar, la filosofía del software libre, con su espíritu de colaboración, de cooperación, de apertura, de flexibilidad, de trabajo en equipo y una serie de valores y conductas que los jóvenes deben utilizar y ser capaces de aprovechar, es totalmente compatible. Y eso entonces, desde el espíritu del software libre y de la filosofía del software libre y los propósitos formales y en muchos casos los alcances prácticos del sistema educativo, están congeniándose, con la aclaración de que todavía estamos en una etapa de transición entre siglos y entre paradigmas y entre metodologías, que nos lleva a que por un lado haya quienes tienen excelentes intenciones y avances fabulosos, como Guaira, el sistema oficial de Conectar Igualdad, lanzado hace pocas semanas, y por otro lado haya quienes todavía están atados a modelos, a conductas, a patrones, a paradigmas de siglos anteriores y en algunos casos de varios siglos anteriores. Bien. El software libre educativo en general debe pensarse solo como una herramienta, por ejemplo, igual que una escuadra, o debe pensarse desde una integración profunda con los objetivos educativos para generar aprendizajes. Y así en este último caso, ¿qué características o criterios o aspectos deberían tenerse en cuenta? Bien, al incorporar una herramienta informática, el docente que no está habituado a utilizarla, en primer lugar la va a utilizar para sí mismo como una herramienta, pero progresivamente va a ir avanzando hacia utilizarla como un recurso en el aula, y en la medida en que los alumnos y los docentes están teniendo su propio equipo a través del modelo 1 a 1, estamos pudiendo tener la computadora con toda su tecnología, no solamente la parte física, como un asistente, es decir, un acompañante que facilita el proceso de aprendizaje sin ser quien da la clase. Sigue siendo un recurso, sigue siendo un facilitador, sigue siendo un catalizador, pero nunca deja de ser el docente quien debe guiar el proceso, quien debe orientarlo, quien debe ayudar a sus estudiantes a producir los nuevos conocimientos desde sí mismos, con los paradigmas que tenemos ahora. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta? Considerar que por un lado necesitamos la infraestructura, que es toda la conectividad, la asistencia y el mantenimiento de los equipos. Por otro lado necesitamos las actualizaciones y la disponibilidad de recursos en las computadoras, que es algo que Guaira viene resolviendo de manera muy positiva y muy superadora respecto a las soluciones anteriores y a las disponibilidades anteriores. Por otro lado necesitamos las capacitaciones en varios sentidos en el personal docente, desde sus espacios disciplinarios o sus espacios áulicos o de laboratorios o del espacio que le toque en la formación, los actores complementarios en la educación como son los preceptores, los bibliotecarios, el personal de conducción, los agentes de conducción como directivos y jefaturas de departamento o niveles de área, asistentes de laboratorios, que también deben tener un conocimiento de esta tecnología, y los mismos alumnos, pero de una manera diferente, porque los alumnos como destinatarios de todo este sistema deben tener conocimientos más prácticos, más técnicos y más orientados al uso cotidiano, que eso les permite incorporar la herramienta informática, la computadora, como parte de sus recursos diarios en su